Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. A nombre del equipo de En la Mira, les damos la más cordial bienvenida al 7º capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho, segunda temporada. El día de hoy tenemos como conductor invitado a Eduardo López, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación para participar en el programa el día de hoy. A ti es un gusto tenerte el día de hoy como conductor invitado. No obstante, el día de hoy abordaremos un tema sumamente importante para el sistema jurídico mexicano, también polémico, porque se ha tocado en diferentes foros, en diferentes noticias, se ha hablado mucho al respecto de esta famosísima reforma del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, para hablar sobre este tema, como ustedes lo saben, siempre lo hacemos de una manera responsable y con voces autorizadas. Por lo tanto, hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien, bueno, tiene una trayectoria impresionante. Para empezar, es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios realizados en la Universidad Panamericana, sede México, además de que es licenciado en Derecho por la misma institución. Es maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y doctor en Filosofía y en Derecho por la Universidad Panamericana. Además, cabe destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 12 años. Actualmente, aclaro que cuenta con el nivel 1. Dentro de su trayectoria profesional destaca que fue observador en materia humanística de la primera expedición de empresarios mexicanos a la República Popular de China, esto en el año 2004. Además, cuenta con una destacada trayectoria docente, pues ha sido catedrático invitado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Florencia, esto en Italia, además de la Universidad Santo Tomás en Colombia y de la Escuela de Derecho de la Universidad en Estados Unidos, Atlanta. Aunado a que ha impartido cursos de capacitación a grandes grupos de servidores públicos, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y bueno, entre estos destacan funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, integrantes del Senado de la República, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, magistrados, magistradas, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, además es catedrático de la Universidad Panamericana desde hace más de 25 años en las que ha impartido distintas materias. Además, es profesor del doctorado en Derecho en diversos centros universitarios. Entre ellos está la Universidad de Anáhuac, la Universidad Judicial y, por supuesto, la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Y fue catedrático de asignatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Centro Universitario México. Además, se ha desempeñado como disertaron en varios centros de estudios a lo largo de la República Mexicana, así como conferencista en Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito profesional, ha sido secretario técnico de competencias judiciales y secretario técnico de procesos de selección en el Instituto de la Judicatura Federal. Mientras que en la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República, ocupó los cargos de Director General de Formación Profesional y Director General de Instrumentación Tecnológica del nuevo Sistema de Operación. Y bueno, tiene una amplísima trayectoria como un prolífico escritor, ha escrito diferentes libros, entre los que se pueden mencionar están Lógica Jurídica y la Argumentación, esto fue por la editorial Oxford, La Mente Jurídica con la editorial Novum, Argumentación Política con el ICADEP,
Octavio Paz, el poeta que hiló su tiempo, Dialéctica y Racionalidad Jurídica, con la editorial Porrúa, etc. Bienvenido sea, doctor Juan Abelardo. De verdad es un honor, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, hablando de un tema tan importante. Muchas gracias. Buenas tardes, Gabriela. Y buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. Y pues sí, es un tema que es de reciente cuño. Ya prácticamente la reforma del Poder Judicial que, que diseñó el señor ministro Arturo Saldívar, pues ha llegado a tener vigencia después de haber sido aprobada en la legislación, en la legislatura. Pues la presidencia de la República tardó casi más de 2 meses en sancionarla y que entrara en vigor. Finalmente fue un proyecto que prácticamente estuvo en el congelador una temporada, pero ya está echándose a andar y ahora veremos cuál es el alcance y verdaderamente qué tantos cambios va a implementar y cómo va a modificar el trabajo de la judicatura, principalmente la Judicatura Federal en México. Y será interesante ver, son cambios nuevos y estamos entrando en lo que se llama la 11ª época del semanario judicial de la Federación. Propiamente, en menos de 5 años hemos tenido 3 cambios de épocas que esto muestra que hemos tenido una aceleración y una serie de cambios en la judicatura que verdaderamente están transformando nuestro sentido de lo que es el derecho y la impartición de justicia. Así que creo que será una tarde interesante platicar sobre todos estos cambios. Muchísimas gracias, doctor, a usted por estar aquí en este momento. Primero me gustaría preguntarle, y como ya lo tocó un poco ahorita y se irá desarrollando en términos un poco más amplios durante esta plática, ¿qué aspectos relevantes se dan en esta reforma que se está haciendo al Poder Judicial de la Federación? Pues mira, Eduardo, principalmente hay dos ejes muy importantes. Todo lo que era la función de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, se encontraba en la ley orgánica de la ley del Poder Judicial de la Federación. Ahora con esta reforma, pues la ley orgánica ha prácticamente desaparecido o ha sido modificada prácticamente en un porcentaje muy alto. La reforma básicamente tiene como 2 líneas muy importantes. La primera es la transformación del Instituto de la Judicatura Federal, lo que era la escuela judicial, la escuela de formación de jueces, a lo que es hoy la escuela de formación judicial de jueces federales. Y por el otro lado, bueno, que eso ahorita si quieren platicamos un poco de esas modificaciones. Y también por el otro lado, viene todo lo que podría ser la transformación de la administración en cuanto que se hacen tribunales, lo que antes eran los tribunales unitarios, ahora se vuelven tribunales colegiados. Y también hay una figura nueva, que es la del precedente, que viene a transformar nuestra concepción sobre lo que es una jurisprudencia. Y esto es un cambio, me parece que es interesante. No sé qué tan benéfico sea, pero es un cambio interesante y también podemos decir que este cambio no es algo nuevo en México, ¿no? Es un tema que se ha discutido incluso en algunos países de Sudamérica. La reforma que se ha intentado o que se está intentando ahora tiene un precedente en Colombia, donde se ha implementado también el sistema de precedentes. Y este sistema de precedentes en Colombia no ha terminado de consolidarse al 100%, sino que ha tenido una serie de ajustes. Y básicamente yo creo que por ahí va este tema de lo que será la reforma del Poder Judicial en México, nuestro país. Si me permiten, voy a hacer un esquema básico de distinción entre lo que es la reforma de la escuela judicial. Básicamente, lo que se ha modificado
es la forma de los programas que se están llevando. Hay una serie de implementaciones de cursos nuevos donde se está capacitando a las y los futuros jueces, a las y los secretarios de los tribunales, con un perfil mucho más humanístico en cuanto a consideraciones de los derechos humanos, los protocolos internacionales, las convencionalidades y tener esta formación de competencias. Habrá que ver qué tan benéfico podría ser este cambio. Ciertamente es un juez que tiene más aspectos de atención social. No es un juez meramente técnico-legal, sino que es un juez que debe de tener una sensibilidad para atender a la población y sobre todo a los sectores más marginados y a los sectores que de algún modo requieren un ajuste en su atención personal. Grupos vulnerables, grupos de situación sensible, ¿no? Todo esto es como lo que atiende sobre todo la formación de la nueva escuela judicial. Eso por un lado. Otra de las cosas que es importante de la escuela judicial es que siempre se ha llevado ahí a cabo la selección de secretarias y secretarios, de juezas y jueces y de magistradas y magistrados. Parece que ahora la selección tendrá que tener algunos otros parámetros que no eran los que tradicionalmente se seguían, ¿no? La ley orgánica siempre tuvo presente que la selección de juezas y jueces, de magistradas y magistrados o de secretarios y secretarios, pues estuviera en consideración siempre la presencia de integrantes del Poder Judicial y establecía esas condiciones como condiciones sine qua non, o sea, absolutamente necesario que siempre se presentara alguien. Tal como está la reforma, hoy en día podría ser un tribunal o un sínodo o un grupo de académicos 100% los que podrían decidir quiénes serían las personas que deberían ser designadas como juezas o jueces, magistrados o magistrados. Hoy en día, un examen de oposición para ingresar al Poder Judicial podría estar en manos de personas que no tienen carrera judicial. Por carrera judicial me refiero a que son personas que tal vez se han dedicado más al litigio y no están necesariamente vinculados a la experiencia de hacer proyectos de sentencias o de recursos, ¿no? Esto creo que va a ser interesante porque de algún modo va a implicar una renovación del Poder Judicial. No sé qué tan benéfico vaya a ser porque ciertamente la carrera judicial es una carrera de experiencia acumulada. Son personas que tienen carrera en su trabajo. Y actualmente la idea de la carrera judicial es consolidar la carrera judicial dentro del Poder Judicial. Pero a mí lo que me parece que la reforma implica es que no necesariamente todos los evaluadores son precisamente gente de carrera judicial. Podría considerarse que es una medida política que tendría una finalidad de control social o de control de los impartidores por parte de la sociedad civil, del pueblo, como ahora lo quieren llamar, que podría decidir a quién quiere tener o a quién no quiere tener de jueza o juez, ¿no? Me parece que apenas están en esa selección. Todavía aunque tienen esa facultad, no es algo exclusivo, pero parece que sí están considerando gente de la judicatura, lo cual también, aunque la ley lo podría permitir que solamente fuera pura gente externa y no gente del Poder Judicial, lo que sí es que creo que vamos a ver cambios interesantes. Por lo menos de momento puedo decirles que la capacitación de la judicatura está en manos de personas que principalmente se han dedicado más a la academia y algunos al litigio, más que atender a la experiencia de la judicatura misma. Esta es la impresión que tengo. Eso es en cuanto al aspecto de la reforma en materia de capacitación. En cuanto a las otras áreas, pues también tiene otro matiz. Sobre todo, creo que lo más importante es el tema de los precedentes y de
La otra parte es meramente administrativa, cambiar lo que eran los unitarios, donde solamente había un magistrado, volver al sistema colegial, al sistema de tribunal colegiado. Y esto implica que es un mero cambio administrativo. ¿Qué alcance tendrá? Todavía habrá que ver. No, hay cosas todavía de la reforma que no están reglamentadas, establecidas como para verlas cómo se van a implementar. Pero creo que uno de los cambios más importantes es el que acabo de mencionar, la selección de juezas y jueces y la capacitación y el perfil nuevo que se le está dando a esta línea. Gracias por su respuesta. Precisamente uno de los puntos que más me ha llamado la atención de lo que ha mencionado es esta selección de los integrantes del Poder Judicial. ¿Me podría usted decir cuáles son los puntos positivos específicamente que usted ve en esta situación del proceso de selección de los integrantes? Esto en comparación con lo que se hacía anteriormente, y también es una de las cosas que se ha cuestionado mucho, quiénes forman y son capaces al final de cuentas. Sí, si son capaces, ¿quiénes? Los jueces, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, porque han tenido una gran controversia en el sentido de que a veces, por ejemplo, se ha mencionado que desconocen ciertos protocolos o ciertas cosas, o que se les selecciona de fuera y debería de ser de esta carrera judicial que usted bien mencionaba. En este sentido, ¿cuáles son los puntos positivos que usted ve en el proceso de selección actual de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuarios, secretarios, jueces, juezas, magistrados, en comparación con la anterior forma de selección? Pues mira, Gabriela, yo creo que todavía es muy pronto para saber cómo quedará el producto final. Lo que sí te puedo decir es que tendrán un perfil muy de formación, muy de formación en los derechos humanos, muy de formación constitucional, o sea, tendrán mucha capacitación en estas áreas, sobre todo áreas de mucha investigación que se ha hecho. Pero si yo personalmente creo que el tema del desarrollo y las competencias y de las habilidades y de las destrezas de los integrantes de la Judicatura Federal se desarrollan por otras vías. Yo creo que dentro de los tipos de conocimiento que hay conocimientos teóricos, hay conocimientos prácticos y hay conocimientos empíricos. El conocimiento teórico es el que uno, pues generalmente tiene en las carreras o en la carrera de Derecho o en los posgrados. Los conocimientos prácticos son conocimientos sobre cómo hacer las cosas, pero también tienen un cierto dejo teórico, ¿no? Saber cómo se llevan los procesos en los tribunales, cómo se llevan a cabo, qué protocolos habría que seguir, pues sigue siendo mucho conocimiento teórico, aunque tiene un enfoque práctico. Yo soy una persona que considero que la verdadera capacitación y el verdadero aprendizaje significativo se da por aprendizaje empírico. Y por empírico me refiero a que tengan la experiencia misma de hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que una capacitación verdaderamente de calidad tendría que estar muy relacionado con actividades como método de casos, análisis de casos, de estar participando en clínicas, estar operando cerca y viendo cómo operan los operadores y las grandes operadoras jurídicas, las jueces y los jueces, ver cómo desarrollan sus destrezas, porque uno cuando está metido en ese ambiente puede uno darse cuenta y aprender muchas cosas, y sobre todo si le empiezan a encargar actividades muy directamente vinculadas con eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me da la impresión que el perfil que están desarrollando es un perfil muy de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, pero creo que no hay mucha actividad empírica. Esa es una. Y luego, otra de las cosas que creo que no están continuando
son los posgrados. El Instituto de la Judicatura llegó a tener en un momento tener especialidades, tener una maestría, y me parece que estaban a punto de montar un doctorado. Entonces, esa escuela judicial, por lo menos en esta primera etapa, no se manifiesta como una escuela de formación de posgrados, ¿no? Es una escuela que parece que tiene más bien la búsqueda de la atención de brindar elementos básicos a los operadores. Eso es lo que creo que está pasando. Habrá que ver qué impacto tienen estas decisiones. No digo que vaya a tener mal fin. A lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Puede ser que efectivamente esa sea la ruta en la que hay que capacitar a todos nuestros operadores jurisdiccionales. Yo personalmente no convengo con esa línea, por la experiencia misma, ¿no? Históricamente, cuando se ha dado mucha capacitación teórica o teoría práctica, o teoría práctica de modo teórico, pues la verdad es que creo que las experiencias no han sido muy exitosas. Pero tal vez el cambio de formación también lleva un cambio de actitud. Y bueno, de todos modos creo que es un movimiento telúrico que necesitaba el Poder Judicial de la Federación para repensar muchas cosas como las estaba haciendo. Muchas gracias, doctor. Aprovechando, y conforme lo mencionó ahorita hace unos momentos al inicio de esta conversación, se ha hablado mucho acerca del cambio de época y como usted lo comentó, ya ha habido varios cambios de época en un corto periodo de tiempo. ¿A qué se refiere cuando se habla de una época y cuáles son las circunstancias que se tienen que dar dentro del marco social o legal mexicano para que esto suceda? Es muy buena pregunta la que estás haciendo, Eduardo. Fíjate que las épocas del Poder Judicial están marcadas a partir de movimientos o eventos importantes en la historia del derecho. Todo comienza en la época de Juárez, cuando se decide que con el nacimiento de una república como la que vamos a tener en la época de Juárez, nace con la idea de que las resoluciones del Poder Judicial sean publicadas y se conozcan cuáles son los criterios de la Corte, de los tribunales por los que se resuelven los asuntos, ¿no? ¿Cuál es la línea en la que se están resolviendo los asuntos? Y entonces se crea lo que se llama el Semanario Judicial de la Federación. Un semanario, sale cada semana. Es como una revista. Es una publicación, el Semanario Judicial de la Federación. Y obviamente, pues, los temas que se tratan en el Semanario Judicial van por épocas. Históricamente, llevamos 11 épocas. Las 3 primeras épocas, de hecho, te diría que son muy accidentadas y que no hay verdaderamente cambios muy relevantes, sino que tiene que ver con que el semanario se publicaba y no se publicaba, porque piensa que fue la época de las leyes de reforma y de la guerra de reforma. Entonces había un poco de inestabilidad en el país. Pero hacia finales del siglo XIX y ya principios del siglo XX, ya lo que es el siglo XX, el semanario judicial tiene una regularidad en la que se va publicando. Te podría decir que hay eventos importantes que van marcando los cambios de época, ¿no? Por ejemplo, lo que marca la 11ª época, cuando se hizo la reforma, esa nueva reforma del Poder Judicial de la Federación, es precisamente el cambio de la formación judicial, de la selección judicial, y la aparición de los precedentes, y la aparición, o sea, los precedentes en lugar de las jurisprudencias, y, por ejemplo, en este caso también la desaparición de los tribunales unitarios por los colegiados. Eso es lo que marca principalmente
esta 11ª época. Pero si vamos para atrás, hacia el 2014, más o menos 2014-2015, se dio el cambio a la 10ª época, ¿no? Y eso fue con la época de Silva Mesa. Ahí en ese momento se decidió cambiar de época porque, fíjate, ahí hubo una serie de cosas muy importantes. Primero, desapareció el juicio de garantías para volverse un juicio de derechos, porque la Constitución ya estaba considerando que se reconocían los derechos humanos, no solamente las garantías. Entonces, ahora el juicio de garantías era un juicio de derechos. Segundo, aparece la reforma del sistema penal acusatorio. Ahora se van a hacer juicios orales. Antes no se hacían juicios orales en materia penal, ¿no? Y el tercer factor, principalmente, tenía que ver con la modificación de la ley de amparo, ¿no? Que la ley de amparo también no solamente era un juicio de garantías, sino que también era un juicio de derechos, ¿no? Reconocimiento de derechos humanos, el juicio de derechos o juicio de garantías va a ser juicio de derechos en el amparo, y lo que es el sistema penal acusatorio. Y eso te marca, por ejemplo, la 10ª época. Como verás, son como temas. En el año de 1968 hubo un cambio también de época, ¿no? No recuerdo si era la 7ª o la 8ª época, pero ahí, por ejemplo, hay eventos importantes. El movimiento del 68 cambió un poco la percepción de lo que era el Poder Judicial. Entonces, lo que marcan los cambios de época son precisamente eventos que cambian el rumbo o dan un nuevo rumbo al trabajo del derecho y de la judicatura federal. Por eso se le llaman épocas. No es que sean de cada determinado periodo, ni tampoco es que puedan ser inmediatos, ¿no? Generalmente uno esperaría que, así como cambian las constituciones, la nuestra no ha cambiado, ya cumplió 100 años, pero el promedio de una vida de una constitución en el mundo es de 30 años, 20 a 30 años. La verdad es que si México consiguió una constitución que ya alcanzó los 100 años, sí, ya es una constitución longeva. Creo que la que le gana es la de los Estados Unidos, que tiene mucho más tiempo, como 200 y tantos años. Pero eso es lo que marca los cambios de época. Entonces, lo que marca el cambio de esta época es eso. Y podrás ver entonces que cambian también los criterios de las jurisprudencias. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el Semanario Judicial de la Federación ya no habrá tanta jurisprudencia, sino van a aparecer los precedentes. Sí, doctor, pues muchísimas gracias. Una respuesta muy completa de su parte. Y aprovechando que estamos hablando o que se tocó el tema de las jurisprudencias y con todo esto que hemos venido platicando, ¿cuál sería la diferencia o las diferencias más sobresalientes entre un precedente y una jurisprudencia, ya con todo esto que estamos viendo? Pues mira, Eduardo, la verdad es que sí hay algunas características. Primero, la jurisprudencia, como la conocimos todos, es una sentencia reiterada 5 veces en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, ¿no? Así nos la enseñaron a todos. Ahora el sistema va a ser distinto. Ahora tú podrás, si se considera que la sentencia es relevante, se considerará como precedente, con una sola. Ya no hace falta que haya otras 5 en esa misma dirección, en el mismo sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a saber que la sentencia podría sentar un precedente? Y aquí hay una metodología que se practica poco. Es una metodología que no está propiamente en la reforma, pero que la reforma, para poder operar eso, mete una metodología. Y aquí, por ejemplo, está utilizando una metodología de un académico colombiano, López Medina, que fue un autor muy famoso que escribió un libro que se llamaba La teoría impura del derecho. Pero fíjate que López Medina, por ejemplo, propone que se revisen las sentencias, las jurisprudencias, y que se vea denominadores comunes de las sentencias. Entonces, vas a ver como varias sentencias
vas a ver sentencias principales que tienen una columna vertebral, que podrían formar una columna vertebral, temas adjuntos o adicionales que van paralelos y que a veces son más de un tipo que de otro. Entonces, podría decirse que los precedentes tendrán líneas jurisprudenciales esenciales que sacarán por estadística y los temas secundarios que van a los costados, que van complementando cada uno de esos aspectos. Finalmente, la idea es que se saque esa estadística y que se definan esas líneas de qué son las líneas, los precedentes más importantes y cuáles secundarios. De tal manera que cuando llega un asunto a un juzgado, un tribunal, la autoridad jurisdiccional va a decir, mira, este asunto es semejante a este precedente. Entonces voy a resolver este asunto conforme a este precedente, ¿no? Y todos los asuntos que se parezcan a ese precedente van con ese precedente. ¿Cuál es la justificación que da López Medina para eso? Pues que a todo mundo se le aplique la misma justicia, que se aplique igual, ¿no? Si a eso se le resolvió ese asunto de ese tipo con este criterio, aplica ese criterio para todos. Claro que aquí vamos a entrar en una polémica importante, porque ¿qué tanto se parece una cosa a otra? ¿Cuáles van a ser los criterios de observación analógica y equivalencias? Esa es una cosa que tendrá que resolver la judicatura, que tendrá que resolver cada uno de los consejos de la judicatura, y para empezar el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Y además, creo que ahí hay un problema, porque dentro del Código de Ética del Poder Judicial, dentro de los códigos de ética de los poderes judiciales en general, se habla de la independencia judicial. Si a un operador jurisdiccional no le parece que tenga que ir con la línea, pues habrá que explicar por qué no, ¿no? Parecería que el trabajo tendría que ser más sencillo porque simplemente clasificas y ordenas conforme a la línea jurisprudencial. Pero me parece que eso es como querer sistematizar algo que de suyo es insistematizable, ¿no? ¿Dónde está el criterio de observación de los asuntos en su particularidad? Esto es una de las cosas que creo que quiere implementar la academia en el Poder Judicial, que creo que es un error. Yo creo que es un error. O sea, considerar que podemos sistematizar como si fuera oficina de correos y clasificando códigos postales por líneas jurisprudenciales, me parece que es un criterio de gente que no ha tenido la experiencia de resolver problemas en condiciones particulares y que podría ser muy peligroso. Sobre todo si cada vez que se resuelve un asunto se van descubriendo cosas nuevas. Y pensar que un asunto como se ha venido resolviendo es la mejor manera de resolverlo, me parece que denota una supina ignorancia sobre la actividad propia de la resolución de un asunto jurídico. Creo que eso es una cosa muy delicada y que habrá que afinarla si verdaderamente se quiere llevar a cabo. Ahora, una ventaja del precedente que no tiene la jurisprudencia, por lo que he estado informándome, es que cualquier persona puede invocar un precedente sin necesidad de judicializarlo. Es decir, sin necesidad de irse a juicio, si a mí me está afectando un evento y ya hubo un precedente en el que se resolvió de una manera que a mí me convendría que se resolviera, yo puedo llegar con el precedente sin ir a juicio y decirle a la autoridad, existe este precedente y me tienes que respetar. Si quieres nos vamos a juicio, pero está el precedente y vas a tener que obedecerlo, ¿no? Eso me parece que no existe con la jurisprudencia. Tú no puedes invocar a la jurisprudencia antes de irte a juicio. Porque la jurisprudencia no es... los amparos, por ejemplo, no son erga omnes, ¿no? Son particularísimos. Entonces solamente te van a beneficiar a ti y no a nadie más. Pero creo que el presidente puede tener esta faceta que puede ser muy interesante todo el proceso. Así es principalmente, Eduardo. Gracias por su amplia respuesta. No obstante, hace un momento mencionaba
esta situación del juez. Actualmente se habla de un juez mucho más formado, con un perfil distinto. No obstante, usted, ¿cuál considera que es el perfil que actualmente debe tener el juez? Y aún más importante, ¿cuáles son sus características? Y si esto es factible en la práctica, porque muchas veces en la teoría nos encontramos cosas muy bonitas, muy idealistas, pero en la práctica es muy complicado que se lleven a cabo. Lo que pasa con la actividad de un juez, Gabriela, es que es politizable, se puede politizar. Cuando tenemos médicos que operan todos los días y que curan gente todos los días, pues nadie cuestiona el saber de los médicos, ¿no? Si el médico entra en una sala de operaciones y una persona tiene apendicitis o tiene alguna enfermedad, pues seguramente hay personas que mueren, pero hay mucha más gente que se salva que gente que se muera en una sala de operaciones. Y nadie cuestiona si los médicos están haciendo bien o mal su trabajo. Nadie está auditando si el médico está operando de una manera correcta o no es correcta. En cambio, cuando alguien observa la actividad judicial, siempre se importa y están metidos en cómo están resolviendo los jueces, ¿no? Las y los jueces cómo resuelven. Y quieren ver si no hay factores de corrupción, entendiendo lo que la gente pudiera entender por corrupción, porque parece que hay unas connotaciones más precisas sobre ese término. Pero, por ejemplo, que los jueces y las juezas reciban apoyos económicos, bonos, propinas, por hacer un trabajo que es obligatorio que lo hagan, ¿no? Y que además supuestamente le pagan muy bien para que no se preste a ese tipo de condiciones de compras. Yo creo que hay más en la judicatura, hay más en el ambiente judicial de gente muy responsable que gente irresponsable. Pero lo que ocurre es que cuando alguien sale de una operación, pues puede decir que el médico hizo bien o que hizo mal, pero ya curó a la persona. Pero cuando alguien resuelve un asunto judicial, se puede politizar. Ah, es que lo compró fulano. Fíjate, si gana uno, es que lo compró ese. Si gana el otro, es que lo compró el otro, ¿no? Entonces, hay una desconfianza en los jueces. Yo creo que para empezar el problema ni siquiera está en la formación judicial. El problema principal está en la confianza que le tiene la gente a sus jueces. Y una de las soluciones que me parece que se está procurando hacer es redactar las sentencias menos largas, de una manera más sistemática y en un lenguaje fácil. Lo que llaman las sentencias en lectura fácil o en un lenguaje ciudadano, que la gente pueda leer las sentencias y entender por qué las juezas y los jueces están resolviendo de una manera o de otra. A final de cuentas, una toma de decisión judicial tiene que ver con la experiencia del operador judicial. Por eso creo que es importante el conocimiento experiencial de la judicatura. Yo creo que las juezas y los jueces tienen que tener mucha experiencia empírica. O sea, aparte de la teórica y la práctica, no las descarto, pero tiene que estar en la experiencia de haber vivido el desarrollo en la judicatura, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tiene que formarse en cosas y herramientas muy básicas. Saber redactar bien un documento, cuidar la ortografía, tener la capacidad de sintetizar ideas, no utilizar un lenguaje rebuscado, sino poder explicar algo en un lenguaje más sencillo. Esto que parecería más fácil es verdaderamente más complicado. Es más difícil que alguien aprenda a redactar una sentencia en un lenguaje fácil, una idea que está en 20 líneas, trasladarla a 3 bien hechas, se puede hacer. Yo me dedico a dar talleres de redacción de sentencias y es increíble cómo párrafos de 12, 15 líneas quedan en 2 o 3 líneas. Con la misma idea, dejando lo sustancial
y quitando todo lo que es paja. En vez de poner transcripciones de jurisprudencias, precedentes o artículos de la ley en la sentencia, señalarlas y mandar a pie de página la cita completa, ¿no? Ahora se están utilizando las citas de pie de página. Bueno, todas esas competencias y habilidades son en las que hay que capacitar a las secretarias y a los secretarios y a la judicatura en hacer lenguaje. A mí me parece que alguien que ha estado en la experiencia judicial, pues, ¿qué le vas a enseñar? Y más si tú no has estado en el ambiente judicial. Es como si yo diseñara un automóvil maravilloso, pero yo no supiera manejar. Y hay alguien que sí sabe manejar, pero nunca ha manejado este auto. Se subirá a tu auto y dirá, ah, mira, tu auto es muy bueno, o a tu auto todavía le fallan algunas cosas. Pero esa persona tiene la experiencia de manejar. Yo creo que el perfil del juez principalmente tiene que ser un juez de mucha experiencia práctica, empírica, tener horas de prácticas judiciales, muchas horas de prácticas judiciales, resolver muchos casos concretos, muchos casos prácticos, seguir mucho método del caso, tener clínicas judiciales, tener prácticas judiciales. Y también, pues, que tenga su formación de derechos humanos, de derecho constitucional. Pero lo que es importante para un chef, por ejemplo, es que el chef sepa cocinar. Y solamente se aprende a cocinar haciendo cocina, ¿no? Uno puede llevar teoría de los alimentos, teoría de las dietas, teoría de las recetas, ¿no? Eso es un conocimiento práctico, teórico, ¿no? Pero él tiene que estar cocinando todo el día. Lo mismo pasa con los abogados y las abogadas. Tienen que estar practicando todo el día porque de lo contrario no tiene caso lo que están aprendiendo. Esa es mi opinión sobre el perfil de lo que debe tener un juez, básicamente. Pues muchas gracias. No idealizarlo, ¿no? Creo que eso sería... Es como el marido perfecto, ¿no? Mejor busquen al marido que sí hay, ¿no? Y aprovechen la habilidad del marido que sí hay. En fin, Eduardo, así de las cosas. Pues sí, doctor, así las cosas como usted comenta. Y aprovechando, y con toda esta información que nos ha dado, y claro, es una información sumamente valiosa, sumamente enriquecedora. En este punto, y con todo lo que nos ha comentado, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos que usted ve acerca de esta reforma, de todo esto que hemos hablado y que se quiere implementar y que se va a llevar a cabo? Bueno, los puntos positivos, te lo he dicho, bueno, los voy a enumerar. Uno, viene un cambio de capacitación, que eso es muy bueno, va a mejorar mucho el aspecto de capacitación. Tal vez tendría que complementarse con las prácticas, ¿no? Otro aspecto que es muy bueno es que la selección no va a estar necesariamente sometida y va a estar en un campo clientelar, ¿no? Porque literal me refiero a, bueno, es que fue mi secretario, yo voy a seleccionarlo, yo voy a ser el juez de selección de quiénes van a ser nuevos jueces o no. Entonces, me parece que ya tener un jurado más neutro, con menos condicionamientos o menos tendencias, puede hacer una selección mucho más objetiva. La idea del presidente me parece que es muy interesante, bien manejada, ¿no? Que se consoliden y parejo los presidentes será algo maravilloso. Creo que será muy bueno. Y finalmente creo que todo cambio siempre es bueno, porque nos lleva a repensar y a reimaginar las cosas, de tal manera que nos puede llegar a cuestionarnos mucho de lo que estamos haciendo. Y creo que siempre es mejor un cambio. No porque los cambios sean mejores, sino porque nos ayudan a cambiar y ser mejores nosotros. Es decir, tal vez podría ser esa reforma, podría haber sido otra. Hay quien está contento con esta presidencia de la República, hay quien no está contento, pero de todos modos nos ha cambiado a todos. Y lo interesante es que a los que no están de acuerdo también los ha llevado a cambiar para ser mejores. Y los que sí estaban de acuerdo también han repensado muchas cosas para ser mejores lo que tendrán que hacer más adelante.
La verdad es que en eso, pues sí tiene toda la razón. Sí ha sido también en buena parte un momento de reflexión, eh, tomar lo bueno y lo malo, no solamente decir, sabes que no estoy de acuerdo y todo lo que haga fulanito está mal, sino también plantearnos que es positivo y que a lo mejor no lo es tanto. No obstante, pues actualmente el titular del ahora Ejecutivo Federal pues ha dicho en diferentes ocasiones que es necesario ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar. Esto en vista de que se pueda lograr la reforma del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, básicamente se ha cuestionado esto debido a que algunas voces señalan, lo puede hacer otra persona, no necesariamente tiene que estar actuando o permanecer Arturo Saldívar. ¿Me podría decir qué piensa acerca de esto, doctor? Pues mira, creo que es exagerado pensar que solamente él puede hacer una reforma o consolidar la reforma. Si la reforma es buena, la reforma ocurrirá. Si él pudiera hacerla y le parece que es bueno hacerla, pues valdría la pena tal vez hacerlo. Pero el problema, fíjate que no se ha visto en esa dirección, sino que es un tema de protocolo y de normatividad legal, ¿no? La Constitución no le extiende el mandato a un ministro, presidente, en su cargo. Que un presidente haya llevado un magnífico gobierno no es un pretexto para extender los mandatos, ¿no? Es un tema de normatividad legal. Puede haber unas grandes opiniones, puede decir, bueno, si les parece que Saldívar tiene que permanecer en el cargo, pues que cambie la Constitución, ¿no? Para empezar. Y ya luego le amplían el mandato. Pero me parece que han comenzado al revés las cosas. Y que, aunque hubiera sido buena idea, están haciendo las cosas con unas formas que no son correctas. Entonces, están haciendo algo bueno que parece malo. Si es bueno, ¿no? Y si no, estarían haciendo algo malo que parece bueno. Pero yo creo que para saber exactamente cuál es la intencionalidad, no lo puedes saber. Creo que a mí me parece que extender el mandato de algunos consejeros de la Judicatura junto con el del ministro puede ser muy acertado, siendo que de alguna consejera o consejero que crea que valdría la pena que permaneciera más tiempo porque ha hecho muy bien su trabajo. Pero no es porque haya hecho bien su trabajo, porque si ese fuera el pretexto, pues podríamos extenderle a tanta gente sus cargos, ¿no? Pero creo que el tema no es ese, no es si hace bien o mal su trabajo, sino que hay unas formalidades, ¿no? Así es, y bueno, realmente ya mencionaba un poco esta cuestión de la Constitución, y esta sí es una pregunta pues muy tajante, muy directa, se puede decir. En distintos medios de comunicación, foros, se han mencionado que ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar es inconstitucional. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? No, sí, claro que lo es, porque además es un artículo transitorio el que se fue modificado para que así ocurriera, ¿no? Y por pura estructura normativa, un artículo transitorio no puede modificar la Constitución. Entonces es un tema técnico y es un tema formal, ¿no? Que lo está queriendo politizar, pero es un tema que es meramente técnico. Pues aprovechando pues, esta pregunta de mi compañera Gabriela y su respuesta, usted, igual con base en lo que nos acaba de decir, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas, o sea, a corto y a largo plazo de la ampliación de este mandato del ministro Saldívar? Las consecuencias prácticas de que le amplíen el mandato
sin que se respetara la Constitución, equivaldría a terminar por considerar que la ley no sirve para nada y que estamos sujetos a decisiones políticas, ¿no? El día de mañana ya no habrá seguridad jurídica, porque lo que vale es lo que la opinión pública y los que tienen cierto mando decidan que debe ser válido en el derecho y que no. ¿Hemos vivido épocas así en la historia de la humanidad? Sí. Hemos vivido la época de la Revolución Cubana, hemos vivido el gobierno de los nazis, hemos vivido el gobierno de los soviéticos, que decidían en aras de lo que consideraban que era moralmente correcto, cambiar la ley como se les pegaba la gana. Y estamos en esta condición de que podría ocurrir de esa manera. Por eso es importante que se respete la Constitución. Y en todo caso, si no se va a hacer así, pues que cambie la Constitución, ¿no? Por lo menos para decir que es una decisión que el mismo pueblo ha decidido, ¿no? Por eso era muy importante ver quiénes iban a quedar en el Congreso, para saber si efectivamente la gente quería seguir con las reformas del gobierno federal o no. Ya hay que ver las reformas de los gobiernos estatales, ¿no? Hay que ver cómo quedaron los estados, si los gobernadores del partido también controlan los congresos. Y habrá que ver cómo se va desarrollando eso con el paso del tiempo. Pues sí, realmente quedan muchas cosas también a la espera. Como bien menciona, todavía hay algunas cosas que es muy temprano para decir realmente qué va a pasar, las consecuencias. No obstante a ello, pues este es un tema tan importante y que definitivamente no podíamos dejar pasar en esta temporada de Visión Juvenil sobre el Derecho, y pues le agradecemos en primera instancia su participación el día de hoy. De verdad, a todos nos ilustra mucho hablar con usted. Siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias por el tiempo, por el esfuerzo de estar aquí el día de hoy. Gracias, doctor Juan Abelardo. Y pues permítame, a nombre de toda la familia en La Mira, extenderle una cordial invitación y que tiene todas las puertas abiertas en todas las secciones de En La Mira, ya sea 5 minutos de derecho, Visión Juvenil sobre el Derecho, resúmenes de noticias, Entre Amigos o En La Mira. Muchas gracias, doctora Abelardo. Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación y a Eduardo también por esta tarde y este diálogo que ha sido muy interesante. Muchas gracias y que tengan buena tarde. A usted. Gracias, Eduardo, por estar aquí el día de hoy. Espero que hayas disfrutado esto. Sí, de verdad fue muy enriquecedor estar aquí con el doctor y contigo. Muchas gracias por dejarme participar. Si en una futura ocasión estoy totalmente disponible para volver a estar aquí contigo en este pequeño espacio. Gracias a ti, gracias a los dos. Y bueno, no se olviden a todos nuestros seguidores seguirnos en nuestras redes sociales como en La Mira 100, @ en La Mira 100, ya sea Instagram, Facebook o TikTok. No obstante, también me permito mencionar que las redes sociales de nuestro invitado de lujo se encuentran también en la descripción del presente programa. Y bueno, ahí lo pueden encontrar ya sea dándole clic o pueden buscar Mental Use, y también está su Twitter, su canal de YouTube, al que pueden acceder para saber más información y seguir aprendiendo, porque al fin de cuentas la información es poder. Y bueno, aunque nunca terminemos de saberlo todo, siempre es bueno saber un poquito más que el día anterior.